Estamos de nuevo en este canal para ver una enseñanza con un tema hoy muy controversial, que es acerca de los sueños. ¿Por qué sueño? ¿Por qué tengo tantos sueños? ¿Por qué no los entiendo? ¿Son de Dios? ¿No son de Dios? ¿Qué puedo hacer? ¿Les doy importancia? ¿Hay alguien que me los interprete? Buscaré a alguien que me oriente, que me asesore. ¿Qué podré hacer? Hoy voy a hacer el primer video de algunos 3 que iré haciendo aleatoriamente para que vayas teniendo sustento, base bíblica y parte de la experiencia que me ha tocado vivir acerca de este tema tan misterioso. En el video anterior hablábamos acerca de José, de los sueños que tuvo José, el sueño que tuvo el panadero, el copero y Faraón, y de ahí estaré agarrando argumentos para que tú tengas una información fidedigna acerca de los sueños bíblicamente y como Dios los deja que nosotros los podamos entender y vivir. Bueno, empecemos por hablar del capítulo 15, versículo 12 del libro de Génesis. Vemos que Abraham tuvo un sueño. Dios le reveló sucesos futuros por medio de sueños. Le dijo que iba a tener una nación, que iba a tener problemas, que iban a ser esclavos en Egipto. Entonces, ante este sueño, Abraham no ocupa intérprete, porque el sueño es tan claro que Dios le dice lo que va a pasar. ¿Qué es lo que tiene que hacer Abraham? Solamente seguir viviendo, creyendo en lo que Dios le acaba de revelar. Jacob, en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 16, Dios le mostró su gloria también por medio de un sueño. Cuando Jacob miró aquella escalera, que había ángeles que subían y bajaban y Jehová estaba en lo alto. No ocupó interpretación. ¿Qué es lo que ocupó Jacob en este sueño? Fe. Creer que Dios lo iba a hacer. También Dios le dio la clave para enriquecerse. Si tú lees Génesis capítulo 31, versículo 10, ahí tuvo otra revelación por medio de un sueño donde Dios le mostró una fórmula o un misterio de cómo él se iba a enriquecer, viendo que las ovejas parían según los machos que estaban con ellas. Entonces él supo escoger cuál ganado es el que iban a hacer para así enriquecerse del ganado de su suegro Labán. Él no ocupaba interpretación, solamente ocupaba seguir caminando en fe, creyendo a la visión o al sueño, la revelación que Dios le había dado. Dios le mostró a José en el capítulo 37, versículo 5, que él iba a gobernar. Entonces, sus hermanos entendieron también el sueño porque era totalmente claro. Aparte porque su entorno lo ayudaba. Acuérdense que él era el favorito de su padre Jacob y su padre Jacob le había dado una identificación con una túnica de diferentes colores. Lo soñó doblemente. ¿Por qué? Porque José tenía que estar seguro de lo que Dios tenía para él por todo lo que se le venía encima, que ya sabemos que es cárcel, estar en una cisterna, ser hostigado sexualmente, acusado falsamente, odiado por sus hermanos. Todo esto era necesario, esa doble visión de lo mismo, para que él no dudara de lo que Dios iba a hacer. Entonces, son unos ejemplos del libro de Génesis que yo les doy, cómo Dios a sus grandes siervos les habló por medio de sueños. Entonces, estos fundamentos nos van a ayudar para entender que los sueños, muchos de ellos son de Dios, aunque hay sueños que son simplemente por nuestro estado emocional o por nuestro cansancio físico, etcétera, por el cansancio mental. Pero hoy estamos hablando de los que verdaderamente importan, que son los sueños de Dios. Son reales, totalmente reales. Dios sigue hablando por medio de ellos. Dios nos sigue hablando por medio de estos sueños. Entonces, si tú los estás viviendo, no tengas miedo, no tengas duda que hay sueños de Dios. Al contrario, esta información te va a ayudar mucho para tu vida, para que sepas y tengas más elementos para trabajar en ese ministerio. ¿Sueñan los no creyentes?
Alguna ocasión escuché en una plática, en un debate que hubo, que decían que Dios no le mostraba a los no creyentes, y es totalmente falso. Los no creyentes pueden tener sueños de Dios, pueden tener visiones de Dios, pero tiene sus diferencias. El copero y el panadero, en Génesis 45, ellos soñaron algo que Dios les dio de sueño, pero ellos no tenían la interpretación. Tenían el sueño, lo recordaban, sabían que era, pero no sabían qué significaba. Faraón también tuvo un sueño y no había quien se lo interpretara, aun que en Egipto tenían toda la maquinaria con respecto a la revelación o interpretación de los sueños según ellos. Había de todo tipo de personas encargadas de estos asuntos, pero no tenía, entonces él tuvo que apoyarse en un joven hebreo, que la diferencia entre Faraón y ese joven hebreo es que ese joven hebreo era creyente. Abimelec también, Dios le trajo un sueño por tener a la mujer de Abraham, aquel faraón de Egipto, Génesis 23, y no era una revelación amistosa ni opcional. El Señor a él le dijo, vas a morir porque tienes a la mujer de mi profeta Abraham. Entonces él no ocupaba interpretación. Labán, también el suegro de Jacob, Dios en un sueño lo frenó de no actuar incorrectamente contra su yerno Jacob y le advirtió que no hiciera nada en su contra, según Génesis 31:24. No ocupaba interpretación, solamente ocupaba ser obediente para que Dios no trajera un juicio tremendo sobre él. Entonces, puede soñar algo de Dios alguien que no es creyente, totalmente bíblico y verdadero, porque de repente alguien puede decir, alguien que no es cristiano o alguien que no se ha bautizado, no se ha entregado al Señor, oh, soñé algo y yo creo que es de Dios. Y puede haber mucho cristiano que diga, ay, ni siquiera es hermano y está soñando de Dios, ni siquiera es esto. No, bíblicamente un no creyente puede ser portador de un sueño y una visión de Dios. No más, la diferencia es que regularmente o casi siempre lo que no va a haber en ellos va a ser el entendimiento. Lo hablaremos ahorita. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, desde la antigüedad existe el interés en esta área del ser humano. Pero ante la impotencia de una seguridad de descifrar o entender, entonces cayó en un área con un tinte mágico y místico, donde los brujos, chamanes, magos, sabios y hechiceros eran los encargados de darle significado, pero todos llegaban al punto de la charlatanería y la falsedad, o en las lisonjas de querer quedar bien con sus autoridades para poder congraciarse al darles significados o interpretaciones que les favorecieran, ya fuera para una guerra, ya fuera para alguna decisión, ya fuera para su reino, para su familia. Entonces caían en las lisonjas. Ya en nuestra era, o después de Cristo, la oniromancia, de la mano de Artemidoro, con su manual de interpretación de los sueños, por allá en el siglo II después de Cristo, donde él le daba una aplicación a cada objeto soñado. Si soñaba en el mar, significaba una cosa, siempre era un patrón. Si soñaban quizás que alguien se moría, es porque significaba que te ibas a casar. O si soñaban un elefante, es porque ibas a recibir dinero, etcétera. Así él le dio un significado mecánicamente a cada sueño para que pudieran ser interpretados, pero es una manera totalmente incorrecta. No es así como se interpreta un sueño. Hay libros, hay muchas cosas que te pueden querer llevar a la interpretación, pero todo es falso, todo es charlatanería. Nada te va a dar el significado correcto cuando hay un sueño que es de Dios. Entonces, en el siglo XX, el padre de la psicología, Sigmund Freud, en su obra La interpretación de los sueños, él también los analizó desde una perspectiva racionalista, donde el inconsciente domina nuestros pensamientos y actos. Es decir, cuando estás dormido y cuando estás dado, tú no tienes poder ni sujeción sobre lo que está pasando en tu inconsciente. De ahí que entonces vienen los sueños. Aristóteles también decía
que era algo de nuestra sensibilidad, que si tú te dormías y te ponían algún objeto caliente, ibas a soñar que te estabas quemando o cosas así, pero era todo una realidad mental, no había nada de una interpretación real donde hubiera un propósito en el sueño o un verdadero mensaje de Dios. Hay libros muy relevantes en la actualidad y desde todos los tiempos donde te pueden guiar o te quieren instruir acerca de esta maravillosa revelación que Dios trae para el ser humano. Es el vínculo, es uno de los vínculos que nos acortan la distancia entre lo divino, entre Dios que está en su trono y nosotros que estamos en la tierra, entre Él que es eterno y nosotros que somos temporales, ¿no? Algunos, la obra de Carl Gustav, que es discípulo de Sigmund Freud, el mismo libro de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, entre otros, pero todos con un tinte meramente humanista. Nadie realmente ha podido darle un rumbo correcto a esto o a este estado del hombre que Dios usa como vehículo de revelación, quedando solo un misterio y haciendo que el interés por este tema crezca cada vez más y siempre exista. Siempre ha caído en una situación de morbo para poder realmente muchos enriquecerse engañando a la gente. Entonces, yo quiero aquí ver unas diferencias en este tema de los sueños o de la revelación, ¿no? Una, es que Dios da sueños e interpretación a los creyentes en diferentes tiempos y formas, y ellos nunca necesitaron interpretación de un no creyente. Es decir, tú como creyente, tú como un hombre o una mujer que tienes el Espíritu Santo, nunca vas a buscar a alguien que no cree en Dios, que no tiene la fe, para que te diga lo que significa tu sueño o un libro o un método. Prohibido, no es bíblico. Dios da sueños a no creyentes, pero los veda de la interpretación casi siempre. Algunas veces son demasiados claros que no la necesitan, pero cuando la necesitan realmente se tienen que apoyar en un creyente. Tal es el caso de los faraones que buscaron en este caso a José y de Daniel que lo buscó Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Quiero hablarles de la revelación progresiva que puedo ver en estos hombres que soñaron, para que puedas tú darte una idea más clara del nivel de esa revelación que va en aumento que Dios nos da. Por ejemplo, Abraham fue llamado a la obediencia a Dios, sacándolo de su tierra, de su país, de su parentela, y de ahí, al obedecer él, vemos la revelación, los sueños que Dios le da ante la acción de creer en Dios. Jacob anhela la promesa, pelea por ella, lo ungen en lugar de su hermano Esaú, huye y de ahí, al creer, viene la revelación. José tiene una buena conducta, habla de la mala fama que tienen sus hermanos, tiene una vida intachable. Entonces, ¿qué sigue de ahí? La revelación, para que él sepa que va a gobernar, porque es un hombre que se sabe gobernar a sí mismo. Ahora, en el caso personal, yo como pastor, en mi experiencia, el primer encuentro en mi revelación progresiva que yo tuve, que de niño, me tocó ir a una escuela que era católica. En esa escuela tenían una representación de tamaño natural de un Cristo crucificado. Lo encuentro con algo religioso y yo decía en mi mente, si no se pudo ayudar él, ¿cómo es que le pedimos o rezamos para que ayude a otros? Esa era mi mentalidad ante esa revelación de primera mano. Después la revelación continuó en segunda mano cuando veo el cambio en la vida de mi papá. Entonces yo ya estaba viendo una revelación progresiva dentro de mi familia. Después la revelación continúa de la manera personal. Cuando Dios trata conmigo, hay un cambio en mí, ya una negación a la vida antigua. Entonces ya la revelación progresiva va llegando en primera mano, donde vas entendiendo lo que tienes que hacer y quién es Dios. Y de ahí vino la revelación de los sueños. Inmediatamente donde Dios
me abrió el cielo y pude entender cosas que les contaré en esta serie que voy a tener de varios sueños, pero hoy les contaré solo estos. Primer sueño, me reveló el poder que tiene su nombre. Había unas cosas gigantes ante mí que querían destruirme. Estaba yo dormido, soñé eso, y cuando se iban a acercar a mí para destruirme aquellas cosas gigantes, entonces yo invoqué su nombre. Dije, en el nombre de Jesucristo, y aquello cayó destruido, derrotado ante mí. ¿Por qué invoqué por primera vez el nombre de Jesucristo en un sueño? Bueno, porque yo era nuevo en la iglesia, quizás me iba a dar vergüenza, no estaba dentro de mi vocabulario, de mi lenguaje, y el Señor en un sueño me reveló el poder que tenía su nombre. ¿Qué pasa cuando me despierto? La interpretación es que no hay nada más poderoso que el nombre de Cristo, y entonces empiezo a invocarlo en todas las situaciones, sean pequeñas, sean grandes o sean gigantes. Ahí está la interpretación de la revelación de su nombre. Segundo sueño, me revela la protección que tiene sobre mí al mostrarme un demonio desde el cielo con un arco, y sus flechas eran demonios y estaban apuntando contra mí. Cuando ellos las lanzaban, yo era el blanco, miraba sobre mí una cubierta de luz y podía ver cómo rebotaban esos seres malignos y no podían tocarme. Despierto y el Señor me da la interpretación de que nada puede tocarme, aunque el enemigo me va a tener en la mira. ¿Qué necesito en este sueño? Creer que en el caminar las cosas van a estar difíciles. El ataque va a ser fuerte, y así ha sido, pero Dios ha estado conmigo protegiéndome. No me puedo dar la gloria de nada, porque Él me mostró esa luz que es su espíritu, que no puede nada penetrar si Dios no lo permite. Otro sueño, otra revelación fue estando, que esto es con respecto al estado de ánimo. Vean lo que le estoy diciendo con estos sueños. A mí me revela el nombre en un sueño para que lo invoque. Todos los sueños tienen propósitos. Todos los sueños tienen una finalidad, los de Dios. Después me da la revelación de la protección que hay sobre mí. Y después en mi estado de ánimo. Estaba mi papá muy enfermo, ¿no? Y Dios me muestra que Él manda a recogerlo porque ya se lo va a llevar, y pone en mí un estado de fe. Crece de una manera exponencial mi seguridad y mi convicción. Despierto. ¿Cuál es la interpretación? Que Dios tiene el control, que Dios manda por lo que es de Él, y que aparte Él puede contestar una oración de un corazón triste, no por morbo, no porque yo quiera ver algo para creer, sino porque Él sabe lo que necesita mi alma. Entonces, esa es una revelación sobre mi estado de ánimo. El Señor me dice, levántate, porque aunque todo esté duro, difícil, yo tengo el control de lo que es mío. Otro que quiero contar, el número 4. Un día Dios me muestra en un sueño que estoy sentado con 2 personas, les sirven un vaso de agua fresca a cada uno. A mí me lo sirven al final, pero mi vaso trae fruta. No sé qué significa en el sueño. El Señor me habla del cielo y me dice que si entiendo por qué mi vaso tiene fruta, y yo le digo que no. Me dice, todos los vasos tienen la misma agua, tienen el mismo contenedor de plástico, todo es igual. La diferencia es que la tuya tiene fruta, porque yo te he levantado no solamente para que te guste que te use. Me dice el Señor, hay muchos que les gusta que los use, pero a ti te gusta que pueda ser útil para que yo use a otro. Ese es tu fruto. Tú vas a tener el sentir de ayudar, de enseñar, de motivar a otros para que yo los use. Ese es tu fruto. Es la diferencia de tu vaso. Entonces, ¿qué pasa con la interpretación de este sueño cuando yo despierto? Entonces empiezo a trabajar de una manera en la que yo busco que se levanten ministerios, que se levanten con unción, muchachos, señoritas de la iglesia, o en la responsabilidad que a mí me ha tocado, porque me fue revelada específicamente
cuál es la función, cuál es la acción que va a hacer que en mí haya fruto. Es decir, no puedo vivir en un estado de egoísmo, no puedo estar vivir en un estado ensimismado o buscando alguna gloria personal, porque el Señor me reveló en el sueño y en la interpretación de que tengo que dar fruto para que los demás sean usados por Dios. El último de los sueños que contaré en este video es ante una decisión también de trabajar, ganar almas. En un tiempo fui pastor juvenil, dije voy a ganar almas para Cristo, jóvenes. Nos tocó estar en una iglesia donde había alrededor de 80 jóvenes que estaban sirviéndole al Señor. Antes de ver lograda esa visión, en un sueño el Señor me mostró cuando yo me tomé la decisión y Él me permitió ver al diablo en toda su expresión, en toda su figura, y este ser podía hablar a mi mente, me decía que no me metiera con los de Él, que los de Él eran de Él, y viene la voz de Dios y me dice, Él no te puede tocar. Yo le decía, Señor, pero está aquí cerca y yo estoy paralizado, y el Señor me decía, Él no te puede tocar. Entonces, cuando yo me despierto, ¿cuál es la interpretación? Que cuando tú te decides hacer un trabajo para la gloria de Dios, el mismo diablo puede venir a querer frenarte, pero Dios te dice que Él no te puede tocar. Entonces, en la interpretación hay motivación, hay fortaleza inmediata. Te levantas sintiéndote poderoso en Cristo. Entonces, al contarte esta revelación con respecto a los sueños, ¿cómo saber si los sueños son de Dios? Porque muchas veces, o en estos tiempos, no se les da la debida importancia a los sueños por muchas cosas, porque la gente a veces no tiene un buen testimonio, por su inconstancia, porque muchas veces los líderes o los pastores, este es un mundo que ya no lo hablamos, ya no lo aconsejamos, ya no lo vivimos, ya no existe, porque estamos en una iglesia ya humana en su totalidad, donde lo divino está desapareciendo cada vez más. Entonces, muchos creyentes no pueden tener la confianza de venir a nosotros porque muchas veces nuestro nivel espiritual está muy por debajo del que se necesita. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si los sueños son de Dios? Si los cuento, me juzgan. Si busco ayuda, me hacen bullying. Ahí está José el soñador, o ahí está la soñadora. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si los sueños son de Dios? Bueno, un sueño que es de Dios, tienes que saber que va a tener planes dentro de sus propósitos. Y van a estar enmarcados dentro de la Escritura, dentro de la palabra de Dios, siempre. Dios te va a mostrar cosas para que hagas, para que actúes. Y son regularmente cosas que te van a causar trabajo, miedo, hacerlas. Son de Dios y que la Escritura las ampare. Otro punto es que algunos tienen esa revelación de Dios, de su gloria, de oír su voz, de ver parte de su majestad, de oler su esencia, pero siempre va a haber un sentir en nosotros de insignificancia, de no soy digno, no merezco esto. Tengo miedo por lo que me está mostrando Dios. Hay un respeto inmediato y natural. Esa es una revelación de Dios. Hay que tener cuidado porque cuando nos despertemos va a dejarnos un trastorno de pensamiento o de espíritu. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Y si no soy obediente, esos sueños hay que tener cuidado y anotarlos. Otro punto es, nos va a mostrar acciones o actividades donde nosotros somos parte esencial y vamos a sentir al despertar esa motivación y fe en hacerlos. Ese es un sueño de Dios. Cuando levántate y haz, levántate y actúa, levántate y suple. Tú tienes el poder de hacerlo. Te levanté para esto y es para su obra y está enmarcado en la palabra. Ese es un sueño de Dios, que más miedo nos debería de dar no creerlo y actuar por él. Los sueños de Dios son totalmente claros. Fíjate,
claros. Lo que Él te muestra, aunque la interpretación no sea clara, pero el sueño va a ser claro. No es como que, es que Dios como que algo me quiso decir, pero no me acuerdo bien qué era. O si era un carro o era un árbol. Eso no es de Dios. Un sueño de Dios, tú vas a ver específicamente lo que Él te quiere decir, aunque muchas veces de momento no las vas a entender. Daniel de repente no sabía lo que eran las bestias, pero había visto las bestias claramente, hasta las describió, hasta que le dijeron que eran gobiernos. Entonces, es un punto muy esencial. Los sueños de Dios son claros. Como que me quiero acordar, como que sí, como que no. Eso no es de Dios. Entonces, el Señor puede darte un sueño para ti a otras personas, aunque el sueño es para ti. Fíjate, qué cosa tan tremenda, ¿no? Alguien puede decir, oye, soñé esto de ti y tú también lo soñaste. O alguien soñó algo que es para ti. Eso es también bíblico. Jamás un sueño de Dios. Esto es muy importante porque ha sido una pregunta muy recurrente en gente que ha venido a platicar conmigo. Me dijeron que yo no soy para esto. Que a Dios no le gusta como canto. Que Dios no le gusta cuando yo ministro, que a Dios no le gusta cuando yo evangelizo, que mi servicio no le agrada a Dios. Aquí tenemos que tener un cuidado muy especial, porque un sueño de Dios jamás va a ser para desalentarnos, nunca, ni para desacreditarnos cuando somos sinceros y tenemos un corazón puro para Dios, aunque nuestra función no fuese al nivel de alguien que tuviera una manera más profesional de hacerla. Dios, como un padre que nos ama, buscará la manera correcta de impulsar al hijo por menos capacidad que llegase a tener. Él siempre va a tener la manera correcta, llena de amor, para nosotros mostrarnos el impulso, la obra y el propósito que tiene para nosotros, nunca pisoteándonos, nunca haciéndonos un lado, nunca haciéndonos menos, porque un padre no hace eso. Entonces, cuando llega un hermano, una hermana que te dice, Dios me mostraba que tú, que sí, si no lleva el contenido correcto enmarcado en la palabra de Dios, deséchalo. Eso no es un sueño de Dios. Es que alguien conoce tu historia, o te tiene celo, o quiere tu puesto, o te quiere ver mal. Eso no es de Dios. Entonces, para ir cerrando este primer video de los sueños, ¿puedo buscar a alguien que me interprete un sueño? No, no es correcto. Porque el interés de Dios es más poderoso que nuestra búsqueda. Fíjense, lo que podemos hacer, hermanos, es pedirle a Dios que nos guíe en esa revelación que sabemos que Él nos está dando, así como lo hizo José. O sea, él como intérprete, él buscó la dirección de Dios. Entonces, si tú buscas la dirección de Dios y Dios quiere que alguien te lo interprete, ese intérprete va a llegar solo. Y cuando llegue solo, tú vas a ver que la interpretación es sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que está en el que soñó, estará en el que te interpretará. Entonces la respuesta va a llegar sola. Tú no busques. Tú busca el Espíritu Santo. Entonces, porque si no estará contaminado con el entorno si alguien quiere interpretártelo nomás porque sí. ¿Hay intérpretes fijos? No, no hay intérpretes fijos y menos en este tiempo. Aunque sí hay interpretación, pero no está sujeta a un individuo. La interpretación o esa habilidad divina puede ser esporádica, puede ser momentánea, puede ser el mismo entorno, pueden ser muchas cosas, pero no alguien fijo que esté en algún lugar esperando que alguien llegue para interpretar sueños, no. Pero sí hay interpretación, porque esta no debe de perder su lado divino. Ten cuidado si alguien va por la vida diciendo que interpreta. A ver, yo voy a interpretarte. Porque eso no es bíblico. Ni José ni Daniel lo hicieron así. Ellos no fueron el centro de la interpretación. Un día nomás José les dijo que llevaban su copa donde adivinaba, pero no era para él alardear de su ministerio, sino para aleccionar a su hermano, a sus hermanos, no para darse la gloria. Entonces, Daniel y José jamás hicieron esto de ser el centro de atención. Ellos le dieron la gloria a Dios en sus interpretaciones. Si ya te dio un sueño, entonces Él también te dará la respuesta. ¿Cuándo? Solo Él sabe. Entonces, si tú lo quieres ver cumplido tu sueño,
Lo que tú tienes que hacer en cuanto lo sueñas, ahí empieza el verdadero significado de un sueño en cuanto lo sueñas. Y es guardarte para Dios, servirle con todo tu corazón y llegará el momento de vivir ese sueño. La clave es tener una vida inquebrantable, como lo tuvo José. Entonces, todo lo demás para interpretar es mentira, es charlatanería. No gastes tu dinero en un libro de interpretaciones. No consultes a nadie y jamás a un incrédulo, porque no es bíblico. Espero que este video te sea de bendición y más adelante estaré poniendo el número 2 con respecto a los sueños para que tú tengas un concepto totalmente bíblico, divino, de cómo debemos de estar atentos en esta función que viene del cielo. Mi deseo es que Dios te bendiga grandemente.